Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es un gusto poder darles la bienvenida a esta tercera edición del intercambio académico de ANE Latinoamérica, Enfermería y Ambiente Saludable. Mi nombre es Erika Caballero, soy la encargada de promoción y políticas de ANE Latinoamérica y damos la bienvenida al equipo de ANE Latinoamérica. Está con nosotros Pilar Busquet, encargada de la parte de educación, Dorian, que es nuestra jefa y además ve toda la parte de investigación, y Lisette, que me imagino que está por ahí, que ve también vida saludable. También queremos agradecer la presencia de la Universidad de Pensilvania, de Growing Up Foundation, y estudiantes, profesores y profesionales que nos acompañan desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. Es decir, como ven, estamos en un intercambio de muchos países, así que es un agrado por estar, que hayan todos podido aceptar esta invitación. En la jornada de hoy vamos a estar conversando en torno al tema enfermería, cambio climático y salud, y vamos a iniciar con un video de la doctora Jill Adinsky, Adinsky, analista de políticas de enfermería y salud del Consejo Internacional de Enfermeras. La doctora Dinsky es enfermera investigadora con estudios de doctorado, además de tener conocimiento y experiencia en el fortalecimiento de la fuerza laboral global, las políticas de salud y el sistema sanitario. El Consejo Internacional de Enfermeras trabaja además, trabaja ella en igualdad de género, cambio climático, participa con el grupo de estudiantes. En su rol también colabora en las políticas de enfermeras de práctica avanzada y todas las políticas de enfermería que el Consejo ofrece y orienta, ¿no es cierto?, para las personas que no conozcan el Consejo Internacional de Enfermeras eh, tiene en su interior todos los colegios profesionales de enfermería a nivel mundial. Eh, Está dividido por regiones, en el caso nuestro somos la región 6 de la América Latina y el Caribe, y tiene un miembro directorio compuesto por 14 personas. Uno de ellos asume la presidencia del Consejo Internacional, que hoy día está en manos de José Luis Cobos, que es de España. Y él nos facilitó y nos ayudó con la presencia de la doctora hoy día, ¿no es cierto?, encargada de las políticas públicas del Consejo. Así que el Consejo ve más de 37 millones de enfermeras y dicta políticas para la enfermería a nivel mundial. Así que también es un honor para nosotros poder contar con su presencia. Y vamos a tener esta conferencia en video pregrabado con subtítulos en español. Y posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas para ver si nos puede acompañar la doctora y poder responder las preguntas. Los que quieran hacer las preguntas en inglés sería ideal porque así nos facilitan la comunicación. Así que, Dorian, dejo el, el pase para el video. My name is Gil Idinsky, and I am coming to you all from the International Council of Nurses. I'm very happy to be here speaking with you today on our position statements on health and climate change. We do a lot of work on this subject, and I'm excited to share it with you. For those of you that don't know, I'm going to start with a little introduction about who ICN is and what we do. We are a federation of over 140 national nursing associations, and we were founded in 1899, and we today are the voice of the 30 million nurses worldwide. Our mission is to represent nursing worldwide, to advance the nursing profession,
and to promote the well-being of nurses in all policies, and that includes in climate and planetary health policies. Our current president was just elected in 2025, Jose Luis. He made his word empowerment, meaning for the next 4 years, our goal is to focus on the empowerment of each and every nurse. And in the space of climate change, that means empowering every nurse to do what they can to make our planet and environment a little bit better. These is a picture of our board members from 2025 to 2029 who was just elected. Since you are all from the Latin America region, you can take note of Dr. Nora, who is your board member. ICN does a work on a lot of different areas pertaining to nursing workforce, code of ethics, mental health, and primary health care. I wanted to give you this overview of recent reports we had came out. While none of these specifically relate to climate change, all of them intersect with climate change. Specifically, the Code of Ethics, as we call all nurses to not just protect the individual patient, but to protect the larger environments as well. I also want you to check out our new nursing and nurse definition. Part of understanding who we are as nurses is uniting under one definition, and that definition goes beyond bedside and clinical nursing, but calls nursing as a profession that is meant to heal the world and be a part of humanity. So it's about working in policy spaces and spaces of leadership as well as at the bedside, and that's what you're all doing here today with your commitment to climate change. Two other reports I would encourage you to take a look at after this is our State of the World's Nursing Report that we worked on with the World Health Organization. A really important part of this report is that we're making progress in putting nurses into leadership roles, but we haven't yet reached that. Nurses continue to be undervalued and underprotected. We know that this is particularly important with climate change efforts, as nurses are on the front lines of climate change and climate disasters. Furthermore, we need nurses valued in climate spaces so that they can be part of the leadership to change and make better climate policies. The WHO's strategic directions for nursing and midwifery call for nurses to lead in education, leadership, jobs, and service delivery. We need to embed climate policies in each one of these WHO initiatives. So because we are aligned with these global nursing priorities, that is why ICN is so focused on climate change and planetary health as a core issue in our program of research and initiatives. Climate and health crisis. Every nurse is already seeing the effects of climate change. Because of that, ICN has launched two important documents within the last 2 years that I'm going to talk to you about today. The first is a position statement on climate change and health, and the second is a topic brief on planetary health. As many of you already know, since you're experts in climate change, planetary health is a subject that heavily overlaps with climate change, but goes beyond it and looks at the importance of taking care of our environment in general. When I was at the United Nations for my work at ICN last year for the Pact for the Future event, this was a core theme in the Pact for the Future document. Our challenges are deeply interconnected and far exceed the capacity of any single state alone. They can only be addressed collectively through strong and sustained international cooperation guided by trust and solidarity for the benefit of all. I wanted to open with this quote today because this is the spirit of what we're doing. As I just talked to you all about, you're united across many different nations for the shared purpose of shared climate advocacy. As we look at these position statements, I want you to look at them through a lens of asking yourself, what can we do together to advance climate change? Because none of us alone are able to take on these challenges. The first of the two ICN documents I'm going to talk to you about today is the Nursing Climate Change and Health Position Statement.
As you all likely already know, climate change is the single greatest health threat of our time, and it worsens global health inequalities. It causes extreme disasters such as heat waves, floods, firestorms, and wildflowers, as well as indirect impacts through air pollution, disaster patterns, undernutrition, displacement, mental illness, and violent risk. Vulnerable groups are affected more than others, such as women, children, older adults, Indigenous peoples, people with disability, and other marginalized communities. Health systems need to be resilient for these upcoming impacts. For these reasons, ICN developed our position statement on climate change. The health sector is not above these problems and actually can contribute to them. Climate change is driven by greenhouse gas emissions from humans, and the healthcare sector has been stated to have as high as 4% of those global emissions. The main contributors are energy use, product transport, and product manufacturing. The goal is to have zero admissions by 2025, and nurses can lead in that change at the bedside through mitigation and adaptation efforts. It's also important to note that climate change is closely related to social justice. The climate crisis worsens existing health and social justice inequalities. Women and girls are disproportionately affected due to their roles in caregiving, resource access, and increased violent risk. We need to end fossil fuel dependence and transition to more sustainable systems that could save more lives annually. Climate justice must integrate with health justice and social justice. At the end of ICN's position statement, we gave recommendations for what we believe is needed for next steps. Each nurse should take these into their own lives. So first, nurses must lead and support sustainable practices in healthcare facilities. This means getting involved with your hospital's healthcare committee on climate change, or finding a way to get involved with your government's leading efforts on climate change and reminding them that health facilities are part of those climate change efforts. Next is about mitigation and adaptation. Nurses must engage in policymaking for mitigation and adaptation. We already have the effects of climate change underway. The first goal is to mitigate those. Just like in nursing at the bedside, we want to prevent first, and then treat the acute illnesses and tertiary illnesses later. It's the same thing with climate change. However, prevention isn't always possible since some of these changes have already started. So it's important to make sure that we are adapting to the new world of a warmer world or a drier world or whatever specific climate change is happening in the area in which you live, work, and play. We need to, as nurses, make sure we're addressing the most vulnerable groups first. Working at the bedside, we can see that certain groups are more impacted by policies and inequalities of the world than others. And ample research suggests that these inequalities are only going to grow as climate change continues. So as nurses, we need to make sure that any climate policy we create has those most vulnerable groups at the center of it. We need to make sure that our nursing education and practice has sustainable methods. As I mentioned 2 slides ago, healthcare systems are not above these impacts and greenhouse gas emissions and other sorts of pollutants that the healthcare system can cause. We need to make sure that our healthcare systems lead an example for other industries in their green practices. Finally, as I mentioned as a theme of this as well, the best way to advance is to partner together so that we're not doing anything alone. And the Alliance for Nurses for Healthy Environments is a perfect example of multiple groups partnering around the world. In our position statement, we gave specific calls to governments as well as individual nurses. At a governmental level, we call for people to
adhere to the Paris Agreement, and work towards fossil fuel phase out. At a governmental level and a global health organization level, we also call people to fund climate resilient communities and health systems, and to promote active transport, sustainable housing, and plant-based diets. Those goals can feel really big to us individual nurses, but that doesn't mean we still can't be part of the solution. We can unite together to advocate at the global governance level. However, as individual nurses, we can also educate ourselves, peers, and patients about climate impacts. We can advocate for sustainable policies and waste reduction. We can lead renewable energy transitions in workplaces, and we can build communities' resilience through local and inclusive strategies. As I mentioned, we didn't have just one, but we had two important documents come out on climate change and planetary health this year. In 2025, we published a topic brief, which is an overview and deep dive on a certain subject. This topic brief was on nursing for planetary health and well-being. Let's get into what that document discussed as well. For those of you that don't know the definition of planetary health, it is a solution-oriented, transdisciplinary field linking human health to the health of the Earth and natural systems. It overlaps heavily with climate change, which is why I wanted to talk about it today in context of our climate change position statement. And I know from your title, you're used to looking beyond just climate change to environments in general. And that's the core premise of planetary health, that we're not limiting ourselves to climate change, but we're looking at the health and well-being of the Earth, the environment, and its ecosystems. Major drivers of poor planetary health are climate change, pollution of both air, water, and land, loss of biodiversity, deforestation, and resource scarcity. It is very important that we address these things now because we're facing many issues in climate change and pollution. And these things can threaten the stability of our Earth's ecosystems. It is estimated by the World Health Organization that there is greater than 13 million preventable deaths caused per year because of environmental causes. That is an incredibly high number, and highlights how we as nurses should be thinking about this in every day, no matter where we work within the healthcare system. Nursing is a really important element to this, and our topic brief took the time to really explain that. Health and environment are inseparable. Air, water, food, and biodiversity all directly impact health. Nursing is the largest and most trusted healthcare profession. It influences patient care, community action, and policy. We have an ethical duty based on that code of ethics I mentioned on the second slide to protect our environment and advocate for sustainable practices. Education and advocacy are really important tools that we can use. We also can build up our disaster preparedness, response, and resilience, and we can make sure we have sustainable healthcare work practices. Our topic brief covered the Planetary Health Education Framework. This framework has 5 different domains. First, it's an interconnection within nature. Humans are part of nature, not separate. Second, it's an Anthropocene and health. This understands human-driven environmental change. Next, it's the importance of equity and social justice. We discussed this with our position statement as well. It's important to protect vulnerable populations and future generations. Next, the movement, building, and systems change. It's important to have collective action for sustainable future, those partnerships I talked about before. And finally, we need system thinking and complexity, holistic problem solving, something we know nurses are good at because of our work at the bedside.
Nursing, the position or the topic brief on planetary health had actions that nurses can take at the end of it. Some of these actions include reducing healthcare waste and carbon footprint, providing local sustainable foods at every facility, making sure there's renewable energy and eco-friendly procurement of foods. Nurses can also lead environmental stewardship, teach adaptation and resilience strategies, and integrate Indigenous knowledge and traditions into their care and practice. Moving forward, nurses, planetary health is essential for human well-being. Nurses must be champions of both prevention and adaptation strategies. And collaboration across disciplines and culture is critical. Every nursing role can embed environmental sustainability within it. So, across our talk today, I would like to leave you all with the 3 different roles that you can get involved in order to impact climate change and health in a positive way wherever you work. These 3 categories are advocacy, sustainable work practices, and adaptation. So first is advocacy. There are a lot of things that we as nurses are not in direct control over. However, we have a voice. And advocacy is the process of using those voices, hopefully together, partnered with other like-minded people, to impact global decision makers in a way that best suits the health and well-being of the planet and our patients. So the health sector and nurses need to advocate for the elimination of fossil fuels and push for cleaner energy sources. We also need to advocate for climate, that climate and health are interconnected, and that health workers can champion policies that reduce environmental harm and provide public health. The health sector, excuse me, the health sector and nurses' voices are powerful in both local platforms in pushing for environmental justice. I bring up the justice again because as nurses, we see the injustices in how climate is affecting different communities. And it is critical that as nurses, we use our voice to make sure those policies don't just prepare for climate change, but also are able to address it in a way that affects all different communities. It is also important for nurses to have sustainable work practices. Nurses and healthcare leaders can advocate for sustainability in hospitals and healthcare systems. We can focus on reducing carbon footprints in healthcare and promote effective energy, waste reduction, and sustainable practices. Hospitals have large environmental impacts, and nurses can be part of leading the change in making for greener and more eco-conscious healthcare systems. We mentioned that 4% carbon footprint coming from the healthcare sector. And regardless of where you work and practice in the world, I'm sure you've seen the amount of healthcare waste we put out and how much it takes for the healthcare system to stay running and afloat, and how wasteful those practices might be. We need to put patients' health and well-being first, but we often use that as an excuse to not address the core high carbon foot and not green initiatives within our healthcare system. With creativity and innovation, there are ways to make the healthcare system greener if we prioritize it, while still keeping patients safe and delivering high quality care. Finally, and what is unfortunately becoming one of the most important steps here, is adaptation and preparing for climate realities. Climate change is already here. We have already seen the impacts of climate change, and there are more disasters happening every year. We've already seen mass migrations of individuals due to climate change in certain areas. Nurses are at the front lines of the world and the impacts of climate change.
and therefore they need to be ready to adapt for a new climate world. The health sector needs to prepare for increased disease burden, extreme weather disasters, a rise in conflicts, and changing environmental conditions. Health workers must be educated and equipped with knowledge on the health impacts of climate change to provide better care for a changing world. We can't just sit around and hope that just through our advocacy alone, that the leaders of the world will stand up and listen to us and do the right thing. Because unfortunately, over the last 50 years since we've been raising these more environmental issues, we haven't seen many leaders of the world step up and make changes. We're not going to sit around and wait for those things. We're going to keep advocating, but we also need to make sure that we prepare for the adaptations. If there's going to be more hurricanes in Caribbean island states, we need to have disaster plans in place so that we know what to do when they come in. If there's going to be more floods in a certain area, we need to know what's going to happen when a flood comes in. If there's going to be a rise in communicable diseases due to increased heats, we need to know what to do as nurses. And this is something in our skill set that we can have the power to do right in our healthcare systems without waiting on anyone else to change their mind. Health workers and nurses are the solution. So I really want to leave you all with a message today of believing in yourselves and believing that you have the ability to make small incremental changes until they add up to a big one. And at the Alliance for Nurses for Healthy Environments, I know that you all are already taking those steps. You're already working together across borders and already having joint advocacy. So I definitely want to take a moment to commend all of your efforts and the progress that you've already made. I'll leave you with a few other ways you can get involved with ICN in the coming months. We invite you all to our Advanced Nursing Practice Conference in Tennessee next fall. Abstract are already open, so please come to our website and take a look at that. We should have plenty of things on the agenda related to climate change and environmental health. We also just finished our Congress in Helsinki, and that was a great success. And we invite you to keep an eye out for our advertisements for our next Congress in 2027 in Taipei. And with that, that's all I have for you today. I'll leave you with this quote: nurses, above all things, require to be united. By union alone can be the necessary strength be obtained. Thank you. Gracias. And I'd like to give special thanks to the authors of our topic brief, Dr. Teddy Porter, and the position statement, Erica Burton. Thank you. And this is a pre-recorded message, but I will be on your call live tomorrow, and I'll be taking your questions then. Muchas gracias a todos. Bueno, agradecer a Jill por su valiosa conferencia. Es importante que estemos al tanto de las políticas que la institución que rige a la enfermera a nivel mundial nos aportan y cómo hacer esa bajada en cada uno de los países y además en cada una de las asociaciones que nosotros tenemos, tanto gremiales como científicas a nivel de enfermería. No sé, Doria, si está Jill ya. De todas maneras, vamos a dejar las preguntas para finalizar la sesión. Em, Vamos a continuar con el doctor Damián Marco. Perdón, doctora Erika, ya está con nosotros en la sala la doctora Jill. Entonces, vamos a dar la palabra al grupo. Si quieren hacer preguntas, tenemos unos minutitos para poder hacer preguntas en directo a la doctora Jill. Así que dejamos abierta la posibilidad de preguntas. Pueden hacer en español. Doria nos ayuda con la traducción. Ella igual habla, entiende un poquito de español. Jill, bienvenida.
Mucho gusto, mucho Gracias. tiempo que no nos veíamos, así que es un gusto volver a verte desde el 2021 que estuve en el Consejo Internacional como representante de la región 6, así que un gusto volver a verte. Dejamos abiertas las preguntas, gracias por tu presentación. Very happy now. Mm. Así que dejamos abiertas las preguntas, muy feliz de que estés con nosotros. Pueden levantar sus manos, preguntar. O si no quieren hacerlas en vivo, nos las envían por el chat, nosotros con gusto se las transmitimos a la doctora Jenny. Bueno, quiero contarles que de hecho el Consejo Internacional de Enfermeras ya ha estado con nosotros anteriormente, gracias a la gestión de Erika, y es maravilloso poder contar con ellos aquí, que de primera mano nos cuenten qué está haciendo enfermería. So, Dr. Gill, this is the first question. Since research, this question is about money. There are money, there are support to research projects in Latin America. I think that's a question I would want to ask to this group more than I have a great answer for. I work at the global level. And so we don't always know what's being done at the ground level in various different organizations. We do have different case studies sent to us at our conferences. And I know I have seen a lot of different work in global climate change in the Latin America region. I remember a case study somewhere in Mexico where they were looking at reducing waste. But I would love to hear from the audience as well if there's more stories of investigations and research being done in the Latin America region. And let ICN know, because we want to amplify those stories at the global level. Thank you, Dr. Jill. Bueno, realmente directamente desde el Consejo Internacional de Enfermeras, pues no se cuenta con recursos para poder avalar este tipo de proyectos de investigación, pero sí existen budgets, fondos para poder apoyar la investigación en salud y cambio climático. De hecho, les queremos contar que en el grupo de AINE nosotros normalmente les compartimos las posibilidades que existen para investigación, pero hay un requisito, y esto es importante que ustedes lo sepan, para poder trabajar en investigación en salud y cambio climático, los fondos son para proyectos transdisciplinarios. Y de hecho, al finalizar el intercambio, va a tener invitados acá que nos van a contar. Incluimos ese tema de cómo participar en convocatorias de investigación, lo vamos a tener, creo, si no estoy mal, en la última semana, y les vamos a contar cuáles son los fondos que hay para apoyos y qué tipo de proyectos se pueden presentar, pero tienen que ser proyectos transdisciplinarios, es decir, con otras disciplinas, pero también debe haber participación de tomadores de decisiones. Así que, bueno, vamos a tener la oportunidad de conocer al respecto. La doctora Jill también nos está aquí compartiendo. Erika, ¿vas a decir algo más? Sino que también no se olviden que el Consejo Internacional de Enfermeras tiene una revista donde también se pueden mandar artículos para publicar. De acuerdo. Okay, Dr. Jill, what new strategies can we promote for the nursing generations? Talk about the importance of the role of nurses according to health and climate change. What can we do? This is such an important question, and I'm really glad that you asked about students. ICN has just launched our first student group, and we encourage you all who are associated with your nursing associations to nominate a nursing student to be a part of this group. This group has one nursing student for each of our member nursing associations. And when this group got together, they got to choose, of all the topics in the world on nursing, what they thought was most important. And they thought the most important topic to address first was climate change and planetary health. So I just put a link in the chat,
and you can actually see that this student group put out their own statement on planetary health. I didn't talk about it in my talk today. I apologize to the students if they're watching. I should have mentioned that one as well, because the student work is just as important as what everyone else is doing. Once you click on that link, you can change it to Spanish as well. So I invite you to look at what those students do. We can't ignore the student voices when we talk about climate issues because they're the ones that are going to be most impacted by these issues. In nursing, we know we wait far too long in our career to step into leadership positions, and we need to get these nurses working in policy, whether that's climate or other policies, earlier in their careers so they can develop those skills. If Thank you you, want me to Dr. pause Diaz. for translation sooner, let me know. I can do Oh, that no, later. it's okay, thank you. La doctora Jill dice que maravilloso que preguntan frente al rol de los estudiantes de enfermería e invita a quienes están acá en este grupo, que son estudiantes de enfermería, que se unan a través del enlace que ella deja en el chat de Zoom, porque hay un grupo de estudiantes de enfermería en el Consejo Internacional de Enfermeras, así que maravilloso que puedan participar y los invita a participar, por supuesto, en los diferentes grupos, en todas las temáticas que aborda el Consejo Internacional de Enfermeras, pero allí van a encontrar también la posibilidad de trabajar en el tema de salud y cambio climático. Entonces, la invitación que ella les hace, no traía listo el enlace para poderles compartir y poderles mostrar, pero les pide que por favor, señores estudiantes, se vinculen, ingresen al link y lean las oportunidades que ustedes tienen de poder aportar como estudiantes y vincularse a las diferentes temáticas en las cuales está trabajando el Consejo Internacional de Enfermeras. Así que bienvenidos, aprovechen esa invitación que nos está haciendo la doctora Jill. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien quiere felicitar a la doctora, agradecerle, transmitirle un mensaje, lo que ustedes, como ustedes quieran participar? Si alguien está interesado, ya saben que colocan el mensaje acá o colocan la mano. Nos están diciendo que también hay... Ok. Here there is a question, Dr. Jill. Which one would be the priorities about research in health and climate change since the view from nurses? I think that there are 3 priorities. The first priority is that we need to learn how nurses can best advocate. For nurses to be better advocates, we need to make sure they're getting involved and educated on different climate issues and that they have a voice in different governing bodies and policy bodies. Second, we need nurses to be involved in the best sort of research on how to make healthcare systems sustainable. So we need to make sure our healthcare systems eliminate waste and have a small carbon footprint. And finally, third, we need nurses involved in adaptation leadership. Unfortunately, climate change is already here. There's going to be increased disasters, and we need to make sure that right now we have nurses ready and involved to deal with the climate change issues that are already happening. So those are the 3 big things. Thank you so much. Bueno, la primera es justamente esta sensibilización, cómo enfermería se involucra y participa en políticas públicas, que es muy importante. Entonces, el que ustedes se estén formando para poder adquirir estos conocimientos que se necesitan para poder trabajar y participar en políticas públicas, pues maravilloso. Lo segundo, evidentemente todo lo relacionado con la eliminación de fuentes de carbono, se necesita disminuir la contaminación. Entonces, todo lo que gire en torno a cómo minimizar el impacto, cómo minimizar la huella de las acciones que desde enfermería hacemos, cómo disminuir esa huella ambiental, esa huella de carbono. Entonces, lo que se puede investigar en torno a este tema. Otro tema muy importante, las acciones de adaptación. Cómo nosotros desde enfermería trabajamos en adaptación y sumaríamos mitigación también y liderazgo de enfermería en temas de adaptación al cambio climático. Estos son los 3 temas fuertes que nos recomienda la doctora Jill. Advocacy, policy,
eliminación de fuentes de carbono, adaptación y liderazgo. ¿Alguna otra pregunta? Our people here is saying thank you so much. Is say you parabéns in Portuguese. Congratulations. They are saying hello since Argentina. They said spectacular your sessions. Thank you so much. And they are sending kisses and hugs. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Saludos desde Honduras. Nos están enviando. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? I can ask a question to you all then if we want more engagement. Of course. I'm going to the United Nations next month for an event for the United Nations General Assembly. What are the major climate issues happening in all of your countries right now that nurses are impacted by that you think are unique to your country that you'd want me to talk about at that high level? Thank you so much. La doctora va para la reunión de la Organización de las Naciones Unidas y la pregunta que nos está haciendo es que cuál sería el principal impacto, el principal asunto de interés para enfermería relacionado con cambio climático aquí en Latinoamérica. ¿Quién de ustedes quiere aportar una respuesta? Yo pensaría que uno de los asuntos es definitivamente necesitamos trabajar mayor investigación en temas de adaptación y mitigación porque estamos empezando, ¿cierto? Nos hace falta. Nos hace falta. We need more research about adaptation and mitigation. Yes, and Oscar, te escuchamos, bienvenido. Si puedes abrir tu cámara, mucho mejor y te vemos. Hola, Oscar. Dorian. Hola. Hola. Muy Hola, buenas Oscar. tardes. Good afternoon, doctora Jill. Me parece súper importante que en esa reunión también se dé una fuerza política a las agremiaciones de enfermería, puesto que en Latinoamérica estas agremiaciones de enfermería requieren apoyo político y financiero. Estar y tener una posición en los gobiernos es muy importante. Tener un director en enfermería es clave. Y creo que cuando hablamos de políticas públicas también se debe hablar de cómo nosotros nos incluimos y formamos para ser políticos y estar en la construcción de políticas. Entonces, es importante que hayan unos lineamientos claros, aunque el CIE lo tiene, pero sí que desde esa instancia tan importante que vas a estar, se pueda mostrar la oportunidad y el aporte que da enfermería a las políticas públicas y que el clima también desde el tema de nuestros patrones del conocimiento y el metaparadigma nos interesa a los enfermeros cuando hablamos del entorno, del contexto, y ya lo estamos viviendo. Hoy veía cómo en España se prepara desde el Colegio de Enfermería para enseñar a prevenir un incendio. Entonces, hay que comenzar a formarnos y a prepararnos inclusive en cómo los medios de comunicación también nos ayudan a mostrar ese papel político e importante frente al cambio climático. Gracias. Sí, gracias, Oscar. Yo había puesto también la necesidad de preparación de la enfermera en los riesgos y desastres climáticos. Toda nuestra región ha tenido muchos desastres climáticos con lluvias, incendios, como decía Oscar, etcétera. Entonces creo que es necesario la preparación de las enfermeras en riesgo y desastres climáticos. ¿Cómo estar preparados para eso? Me Gracias. acuerdo mucho con los dos. Ujú. The idea of having nurses in leadership that Oscar brought up is really important because
and I think, again, my Spanish isn't great, so I could have Dermian help with this, but I think We you can also understand talked you, don't about worry. the finances. And so not only do we need these nurses in leadership, but they need a budget, they need staff and support. We can't just have a nurse in leadership symbolically. We also need to have them with a finance behind them in order for them to influence those policies. That's what I understood from Oscar as well. Is that correct? What he was talking about? Yes, correct. Yeah. Yes, right. And the subject about rich, because actually the last year we had many events in other countries, so it's necessary for us to give education from our colleagues, our students about this climate risk. Yes, Así que el tema está incluido también este año y también hay un posicionamiento del Consejo Internacional de Enfermeras acerca de enfermería y atención de emergencias y desastres, y necesitamos empezar a formarnos en emergencias y desastres, y vamos a tener a una colega de Río Grande del Sur de Brasil que se les inundó el hospital y nos va a contar cómo hicieron para transportar a los pacientes, para atender a los pacientes cuando el hospital estaba inundado y la mitad de la ciudad estaba inundada, cuando no tenían salida de la ciudad ni por vía terrestre ni por vía aérea porque hasta el aeropuerto se inundó. Entonces, necesitamos justamente tener estos aprendizajes, aprender de quienes ya vivieron la experiencia para nosotros prepararnos. Entonces, yeah, exactly. And that's especially important for the small island nations who are going to experience even more disasters than some of the others of us as well. If there are any small island nations on the call today. I'm sure there are if this is a Latin American region. okay. Dr. Jill, thank you so much. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, ha sido un gusto y esperamos que en otra oportunidad pueda estar con nosotros en este espacio en el que buscamos poder interactuar con nuestros colegas y aprender juntos. Muchas gracias. Voy a poner mi correo electrónico a chat y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gil. Muchas gracias. La próxima vez va a hablar solamente en español, pero mi español es demasiado básico para ahora. Perfecto. Maravilloso. Perdón, antes de despedir a la doctora Jill, le podemos pedir a quienes tengan cámara que la enciendan un momento para tomar la foto con ella. Por favor, todos los que tengan cámara, les agradecemos que la enciendan un momento porque estos espacios de poder tener los recuerdos de nuestros invitados, pues maravilloso poderlos tener. Les pido por favor que... Tenemos 93 personas conectadas a la sesión. Maravilloso. Por favor, nos esperan un minuto porque hay varias salas. Un momento, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a todos. And send me A that ustedes mil gracias, excelente, muchas gracias. Gracias, Ligia. Bueno, vamos Con todo cariño. bueno, Jill está invitada si quiere participar con nosotros. Continuamos con el doctor Damian Marco. El doctor Marco es médico pediatra especializado en medicina climática y salud ambiental de Buenos Aires, Argentina. Dirige la Unidad de Clima y Salud y Sustentabilidad Sin Fronteras, una ONG argentina dedicada a la sensibilización sobre cuestiones climáticas, la incidencia política y la educación sobre sostenibilidad ambiental. Además, Damián es cofundador y director para la América Latina ESEVIDA, una empresa de consultoría especializada en salud humana y ambiental que se esfuerza por ampliar la promoción y comprensión de los efectos del clima en la salud.
al mismo tiempo que ofrece tecnología climática de vanguardia relacionada con la salud en la región de América Latina. Desde el 2023 es docente asociado de el Fellow de Acción Política y Ciencia de Clima y Salud del Campus Médico de Anschutz de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Es miembro activo de varias redes de trabajo como Comités de Salud Infantil y Ambientes de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Red de Clima y Salud de Latinoamérica y el Caribe, la Fundación de Salud y Clima, de la Red de la Fundación de Salud y Clima y Ambiente, y donde aporta su perspectiva a través de entrenamientos, de proyectos científicos y colaboraciones. Así que los dejamos con el doctor Damian, que para nosotros siempre es un placer poder tenerlo y poder compartir con él y escucharlo. Bienvenido, Damian. Bueno, muchas gracias, Erika, y gracias, Dorian, por invitarme nuevamente. Eh, Voy a compartir pantalla. Así me avisan, por favor, si ven bien la presentación. Ahí debería estar. Avísenme, por favor, ¿eh? Sí, Ya. perfecto. ¿Se ve? Excelente. Sí. Vamos a ver si avanza. A ver, dame un minuto. ¿Se movió de diapositiva ahí o no? Ahí va. Bueno, ahí estamos. ¿Estamos bien, no? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Se ve bien perfecto. todo? Sí, sí. Excelente. Bueno, Sí. les agradezco nuevamente, Dorian y Erika, por invitarme. Mi perfil es un poco diferente, ¿no? Al que están acostumbrados. Tal vez soy pediatra de formación, pero hace ya varios años que me dedico a la medicina climática, que ahora voy a hablar un poquito de qué se trata, que es un tema que la verdad va a ser trascendental en los próximos años y que me alegra mucho que la Alianza de Enfermeros por Ambientes Saludables también se preocupe por el cambio climático y empiece a formar profesionales desde bien temprano en estos temas, porque es algo que no va a suceder solamente en el futuro, sino que va a empezar a, se va a ver cada vez más seguido en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo diario. Un poco Erika me presentó qué es lo que hago, no me voy a meter mucho más en esto, porque tenemos poco tiempo. Sí agregaría lo que ven abajo a la derecha, es mi perfil en redes, estoy en LinkedIn, me buscan con mi nombre, y en Instagram estoy como el médico del clima, donde entendí que había una necesidad de transmitir a profesionales de la salud qué es lo que está pasando con el clima, y cuál es el impacto que tiene sobre nuestra salud directamente y la salud humana. Entonces abrí un perfil hace un poco menos de un año tratando de explicar qué es lo que está pasando, cuáles son los impactos y cómo podemos protegernos y proteger a los más vulnerables en nuestro día a día, tanto desde nuestro rol profesional como desde nuestra vida diaria, ¿no? Empecemos. No voy a meterme tampoco mucho en el cambio climático, entiendo que hay una base acá formada ya, pero vamos a ver un poquito este gráfico que lo desarrolló la NASA. En este gráfico se puede ver en el eje X una escala de tiempo que va 800.000 años para atrás. El año cero representa el año 1950 del siglo pasado. Y en el eje Y se ve las partes por millón de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Así como ven, en los últimos 800.000 años los niveles fueron oscilando siempre en un rango más o menos similar y más o menos para 1950 se disparó exponencialmente los niveles. Hoy estamos en valores cercanos o que superan los 425 partes por millón, que es el mayor valor en los últimos 3 millones de años en la Tierra. ¿Qué representa eso? Un aumento de temperatura de más de 1,3 grados, arriba del promedio de la época preindustrial, que es lo que siempre comparamos, ¿no? Una vez que empezó la revolución industrial, empezamos a usar combustibles fósiles a una escala sin precedentes y a emitir gases de efecto invernadero
que subsecuentemente tuvieron una consecuencia en el aumento de la temperatura del planeta. Si seguimos con los planes y las políticas que tenemos actualmente, estamos camino a un aumento de temperatura para el final del siglo de 3 grados, ¿sí? Nada más y nada menos. En este gráfico de NOAA, que ya se ven poco lamentablemente estos gráficos de NOAA porque el gobierno de Estados Unidos los está sacando de circulación, se ve con un poquito más detalle lo que pasó en los últimos 270 años aproximadamente, desde 1750 hasta el 2020, esta década. Vean cómo a partir de la Primera Guerra Mundial, más o menos, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se solapan con las emisiones de dióxido de carbono y empiezan a correr casi paralelamente, ¿no? En líneas paralelas con un crecimiento totalmente exponencial. ¿Cómo repercute esto en la temperatura del mundo? Esta es una animación de 1880 a 2022 que muestra la anomalía de temperatura comparando con el promedio entre 1950 y 1980, ¿sí? Y vean cómo a medida que pasan los años se va haciendo todo más cálido. Mientras más rojo, más cercano a los 2 grados de aumento de temperatura comparado con ese promedio. Miren lo que pasa a partir del año 2000. Es lo que estamos viviendo ahora y gran parte de Europa está pasando por unas olas de calor absolutamente imposibles de vivir. Otras animaciones que muestran lo que sucede mes a mes con el aumento de temperatura global. A 2024 tenemos un aumento, como les dije, de 1.3. Y en este embudo que también se ve a la derecha, va viendo año a año y mes a mes cómo va aumentando la temperatura y se van haciendo más grandes esos círculos. Vean cómo fue creciendo la temperatura y fue aumentando, acercándose y pasando el grado de temperatura por arriba del promedio. Estamos frente a un problema, ¿no? Pero ¿qué representa este problema? Hace algunos meses el Foro Económico Mundial publicó este ranking que hace todos los años, que es el ranking de riesgo global percibido. Y se le pregunta a la gente cuáles son los riesgos a corto y a largo plazo, a 2 años y a 10 años, que se perciben como mayores, ¿no? Y acá se los ve rankeados por gravedad. Vean cómo a 10 años, de los 10 riesgos globales más graves, 5 corresponden a cuestiones ambientales, siendo los primeros 4 los eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y el colapso ecosistémico, los cambios en los sistemas de la Tierra críticos y ¿cómo se dice? La limitación o la escasez de recursos naturales. El quinto es la contaminación, que está ahí en el puesto número 10, pero vean también cómo está la desinformación, la inequidad, la polarización social, que son todos riesgos que se conectan y se exacerban mutuamente con los ambientales. Entonces estamos ante un terreno complicado, para decir algo con lo que viene, ¿no? Pero estamos hablando siempre hablamos de a fin de siglo, 2050. Traigámoslo un poco más para acá, ¿no? Porque 2100 parece ser muy lejos, pero veamos este gráfico que publicó en el último reporte del IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que junta a miles de científicos que son la máxima autoridad para estudiar, que estudia y muestra la evidencia que hay con respecto al cambio climático. Y se ve primero este degradé arriba, donde va desde 1900 al año 2100. Y hace un corte en el año 2020 y nos muestra posibles escenarios, ¿no? Esto está comparado también con un escenario promedio, con unos valores promedios entre 1850 y 1900, mientras más celeste, más cercano a la temperatura que se vivía en esa época, mientras más rojo o violeta, más cercano a los 3,5-4 grados de aumento de temperatura, ¿no? Entonces podemos ver cómo este degradé se va yendo cada vez más a los colores rojos y violetas, y en el 2020 hace un corte y nos muestra diferentes escenarios que podrían darse a futuro, de muy bajas emisiones a muy altas emisiones, ¿no? Y esto, digamos, estos científicos no lo dejaron ahí solamente con escenarios posibles, sino que lo llevaron a un plano personal. Y vamos a la parte de abajo, donde podemos ver
cómo cambia el color de las personas según la edad que van a tener en diferentes momentos del futuro. Entonces, arranquemos por abajo de todo este gráfico. Personas que nacieron en 1950, no sé si se ve el cursor que lo estoy moviendo, que nacieron en 1950, para esta década están rondando los 70 años y van a vivir un aumento de temperatura que se podría decir moderada, ¿no? Gran parte de nosotros que nacimos en los 70s, 80s, tal vez 90s, vamos a estar en la tercera edad, superando los 70 años, para mitad de siglo. Y ya ahí sí vamos a sentir un aumento más considerable de la temperatura. Pero nuestros hijos e hijas que nacen en esta década o la década pasada, van a ser adultos mayores para fin de siglo, 2090, 2100, y van a vivir un mundo completamente distinto al que conocemos. Por eso me gusta resaltar siempre que depende de las decisiones que tomemos hoy y en el corto plazo, lo que va a suceder con las generaciones futuras. Y siempre que se habla de sustentabilidad, hay que recordar que la sustentabilidad como definición es poder subsistir y desarrollarse y producir sin deplecionar de recursos a las generaciones futuras. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? A la hora de pensar nuestros sistemas. Entonces, la crisis climática tiene muchas aristas o muchas perspectivas, y esta imagen probablemente era lo que pensábamos hace un tiempo cuando hablábamos de cambio climático, ¿no? El oso polar ahí flotando en el iceberg, sin mucho más que hacer. Pero es mucho más que eso la crisis climática, y hoy en día estamos tratando de cambiar la narrativa y mostrar que la crisis climática también es una crisis económica, una crisis social, una crisis geopolítica y una crisis sanitaria también. Y que no afecta a todos los sectores por igual. Y esto lo vamos a ver ahora en breve. Me gusta siempre compartir este gráfico de la OMS que resume bastante bien de qué se trata la salud climática o la medicina climática. Es el campo que estudia cómo la relación, diría, entre el cambio climático y los impactos que tienen en la salud humana. No voy a ahondar mucho en el gráfico en sí porque, por cuestiones de tiempo, pero sí podemos ver cómo se interconectan primero los riesgos relacionados al clima, ¿no? Aumento de temperaturas, eventos climáticos extremos, el aumento del nivel del mar, la contaminación del aire, el cambio de la ecología de los vectores, la escasez de agua y demás, con factores de vulnerabilidad que no dependen solamente de el género o de mi situación económica, sino también depende de dónde vivo, si es en un valle o en una montaña, de a qué grupo demográfico pertenezco, si soy un nene, si soy una embarazada, si soy un adulto mayor o una persona con enfermedades preexistentes. En qué situación sociopolítica o socioeconómica se encuentra mi país, qué tipo de infraestructura tiene mi sistema de salud, y las exposiciones, por otro lado, ¿no? Como se ven ahí a la derecha. Si pertenezco a una población trabajadora al aire libre como obreros de la construcción, o soy un peón rural, no es lo mismo ser un oficinista con aire acondicionado que un peón rural, no es lo mismo ser un trabajador de la salud, o un rescatista, bombero o personal de las fuerzas de seguridad, que tener otro oficio u otra profesión que nos proteja tal vez un poco más. Y también están expuestos diferentes sistemas, ¿no? Sistemas energéticos, sistemas de agua, de saneamiento, sistemas de comida, sistemas de salud, que todo esto confluye y termina dando o resultando en diversas consecuencias sanitarias, ¿no? Primero y principal, las muertes, fallecimientos o lesiones producidas por eventos climáticos extremos, ¿no? Aparición y exacerbación de enfermedades respiratorias, cardio y neurovasculares relacionadas con el calor, con la contaminación del aire y con enfermedades no transmisibles. También hay enfermedades no transmisibles que se dan por estos motivos también, ¿no? Por vivir en un ambiente que no es del todo bueno, del todo sano, respirar aire contaminado, vivir olas de calor tras olas de calor,
estar constantemente expuesto a enfermedades transmitidas por vectores, por agua, por alimentos, zoonosis que debido a la invasión que tenemos de nuevos hábitats, estamos más en contacto con enfermedades tanto transmitidas por vectores como zoonosis, enfermedades transmitidas por animales o que tienen algún animal en el medio de su ciclo. Fiebre amarilla, dengue, malaria. La realidad es que hay muchas enfermedades que estamos empezando a ver en nuevas zonas, más que nada porque el cambio climático está llevando temperaturas a a nuevos terrenos. En mi caso, Argentina, en latitudes mayores, más al sur, pero también sucede que están subiendo en altura sobre el nivel del mar. Entonces están llegando a pueblos que antes, por su altura, no conocían lo que era el Aedes aegypti o no conocían lo que era el dengue, y ahora están empezando a encontrarse con casos importados porque las condiciones climáticas permiten que se cumpla el ciclo, o casos endémicos en algunos casos. Está también la desnutrición o la malnutrición y las enfermedades relacionadas con la baja calidad y cantidad de los alimentos, porque no solamente una sequía provoca eh, que una población se tenga que mudar o que no haya agua, sino que destruye cosechas y puede hacer que no alcance la cantidad de los alimentos y que la calidad de esos alimentos no sea la mejor. Hay muchos estudios que hablan de que el dióxido de carbono a nivel de la superficie de la Tierra hace que se reduzcan el porcentaje de proteínas, de hierro y de zinc de los de diferentes cosechas. Y esto es algo que está súper estudiado, entonces puede llegar a haber lo que se llaman hambrunas invisibles o hambrunas secretas, ¿no? Uno piensa que está comiendo normalmente, pero en realidad está comiendo alimentos que no tienen nutrientes. La falta de acceso a agua segura, tanto de cantidad como de calidad, podría predisponer no solamente a enfermedades, sino también a conflictos geopolíticos, ¿no? Y migraciones forzadas, que también nombré antes. Les hago un paréntesis como para que dimensionen. Se estima que para 2050 van a haber aproximadamente 17 millones de personas obligadas a desplazarse forzadamente solo en Latinoamérica por la crisis climática. Piensen lo que es 17 millones de personas que tienen que levantarse de donde viven y buscar una nueva oportunidad en algún otro lugar, con las realidades que se viven en Latinoamérica. No es que somos países que estamos eh, esperando que vengan millones de migrantes para darles trabajos. La infraestructura, los sistemas de salud, las capacidades de las ciudades están ya al borde del colapso. Entonces, ¿cómo estamos planificando para ese momento? Y algo que muchas veces es subestimado son los impactos en la salud mental, en la salud psicosocial, ¿no? Por esto, sufrir pérdidas físicas, económicas, por tener que reinsertarse en una nueva sociedad, o por lo que va a venir, ¿no? En los jóvenes, adultos jóvenes y adolescentes, hay una epidemia que se está gestando de ecoansiedad y de estrés pretraumático que, digamos, que no saben o que les agarra ansiedad, depresión, estrés, por lo que va a venir, por el futuro que van a tener. Y está bueno, yo vi el cronograma de las clases que van a tener, que van a tratar también el tema de los impactos en los sistemas de salud, y me parece importante porque sin sistemas de salud tampoco vamos a tener una buena salud para poder proveerle a nuestros pacientes. Y algo que dije antes, pero lo vuelvo a repetir, el cambio climático y sus impactos no son homogéneos, sino que son heterogéneos y cada población sufre diferente y les impacta diferente. Entonces, la vulnerabilidad que tienen digamos, al cambio climático está siempre relacionada a la imposibilidad de evitar el daño, por ejemplo, un niño o una persona convaleciente, o de no poder lidiar con la agresión o recuperarse de ella. Entonces, adultos mayores, niños y niñas embarazadas, personas con enfermedades crónicas, por la fisiología que tienen, por la capacidad reguladora y de adaptación, por sus sistemas en desarrollo o las patologías o medicación que toman habitualmente, son más propensos a ser afectados por olas de calor o por la contaminación del aire o por enfermedades transmitidas por vectores, etc. Entonces,
y sumémosle a esto el rol que cumple cada uno en la sociedad, ¿no? El rol o la actividad. Es lo que dije antes, ¿no? También. Obreros de la construcción, peones del campo, fuerza de seguridad, personal de salud, como somos todos nosotros, y lo voy a abordar un poco más adelante. eh, Tenemos también impactos particulares sobre nuestra salud que hay que empezar a concientizar. Y la mayor población afectada vive, obviamente, en países de bajos y medianos ingresos. Nosotros tenemos, lamentablemente, vasta experiencia en poblaciones vulnerables, y es importante entender por qué pasa esto, ¿no? Porque tenemos recursos limitados, organización deficiente, infraestructura o equipamiento médico no actualizado, que complica las posibilidades de adaptarnos. Y como mencionaron recién también, la falta de financiamiento hace que no podamos adaptarnos, estemos constantemente en un ciclo de deudas a la hora de poder eh, eh, prevenir este tipo de embates climáticos. Vamos a abordar algunos de los impactos climáticos. No voy a tomar a todos por cuestiones de tiempo, pero sí me gustaría los más destacados, ¿no? Por ejemplo, la contaminación del aire. Como saben, es producida principalmente por la quema de combustibles fósiles, en particular en fábricas y por la combustión de vehículos, que provocan la liberación de gases de efecto invernadero, material particulado, tanto 2,5 micrones o de más de 10 micrones, y otros gases contaminantes como los supercontaminantes, metano, monóxido de carbono, etc. Entonces, la contaminación del aire puede ser exterior por estas fuentes y también puede ser interior, cuando se da como en esta foto, por la combustión de biomasa. Y esta es una imagen que nosotros vemos a diario en Latinoamérica, ¿no? Donde principalmente mujeres se quedan en el hogar cocinando con leña, con abono, con carbón, junto a sus hijos. Entonces, las poblaciones vulnerables es una cuestión de género y es una cuestión de edad, ¿sí? Las mujeres y los niños son los que están más expuestos a la contaminación del aire interior, porque se usa para calefaccionar y se usa para cocinar, y no hay una protección directa a estas poblaciones. Para darles algunos datos, se estima que, un dato de UNICEF, anualmente 8,1 millones de personas mueren prematuramente a nivel mundial por enfermedades relacionadas a la calidad de aire. Y además de esas muertes, hay millones de personas que viven con enfermedades crónicas debilitantes, ¿no? Como EPOC o asma, que aumentan la carga sobre los sistemas de salud, aumentan la carga sobre la economía regional y de la familia, y sobre la sociedad también, ¿no? Porque una persona o un nene que tiene asma no puede ir a la escuela, entonces aumenta el ausentismo escolar, tiene que tener algún padre o madre que se quede a cuidarlo, entonces aumenta el ausentismo laboral, disminuye la productividad, y tiene un impacto directo en la sociedad y en la economía. Se calcula también que el 99% de la población mundial vive en un lugar donde la calidad del aire excede los niveles de seguridad de las guías de la OMS. Y hay un informe del año pasado de una sociedad, IQAir, que encontró que solamente el 17% de las ciudades respeta las guías de niveles seguros de material particulado 2,5 dispuestas también por la OMS. Este material particulado 2,5 es algo que eh, afecta mucho. Se calcula que el 90% de las muertes por contaminación del aire están atribuidas a este material particulado, y son partículas tan pero tan pequeñas que se meten en la profundidad del pulmón, llegan hasta el alveolo, pueden atravesar la barrera hematoalveolar, llegar al torrente sanguíneo y afectar múltiples órganos, generando también un aumento de enfermedades no transmisibles, como infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, y predisponiendo a la persona a enfermedades metabólicas también, como diabetes o obviamente cáncer de pulmón y EPOC. Pero piensen cómo por lo general, un profesional de la salud no asocia la diabetes con la calidad del aire. Bueno, hay estudios que lo demuestran, hay estudios que demuestran la calidad del aire
una relación y una atribución con la salud mental y con infartos agudos de miocardio también. Avísenme si estoy yendo muy rápido, por favor, pero quiero Muy bien. no dejar nada en el tintero. ¿Vamos bien por Perfecto, ahora? perfecto. Excelente. Bien. Pasemos al calor. El calor extremo es la primera causa de muerte relacionada al cambio climático en el mundo. Hay un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que estima que entre 2000 y 2019 el calor extremo mató a casi 500.000 personas por año y calcula que para 2030 se van a perder aproximadamente el 2,2% de las horas de trabajo a causa del calor extremo. Esto equivale a 80 millones de empleos a tiempo completo para 2030. Piensen la cantidad de trabajo que es eso, 80 millones de empleos a tiempo completo se van a perder por el calor solamente. Y un dato no menor, otra vez, es que se van a ver más afectados por estrés térmico aquellos trabajos o aquellas zonas donde el trabajo decente es menor, donde, digamos, hay menos trabajo en blanco y más trabajo en negro, sin protección, ¿no? Sin resguardo y sin regulación que los proteja. En Latinoamérica, el último informe del Lancet Countdown estima que se pierde por la reducción de la capacidad de trabajo a causa de enfermedades relacionadas con el calor, el 1,3% del PBI. Son miles de millones de dólares esto, ¿sí? Como para que tengan una noción en la cabeza. Y un caso muy puntual que se está estudiando hace algunos años, y lo quería traer porque entiendo que la audiencia de esta charla, hay mucha gente de Colombia, mucha gente de Centroamérica, es la nefropatía mesoamericana. ¿Sí? Se trata de una enfermedad renal crónica, probablemente la hayan escuchado, que impacta particularmente a peones rurales de la caña de azúcar en Centroamérica y también en Colombia y países del norte de Sudamérica. En general son hombres de entre 20 y 50 años que están expuestos a un calor constante, con bajas posibilidades de hidratarse y de descansar, en contacto directo con agrotóxicos, que en principio son asintomáticos, pero que sufren una insuficiencia renal insidiosa, aguda, que cuando consultan por varios días sin diuresis, sin orinar, se dan cuenta que el riñón está completamente destruido, que hay una insuficiencia renal crónica, y el único tratamiento posible es la diálisis o el trasplante renal. Imagínense, son peones rurales que viven a horas de distancia de los centros urbanos, que no tienen la posibilidad de acceder a estos tratamientos, y se está volviendo realmente un grave problema en la región. Hay países como Panamá y Guatemala, que es donde encontré trabajos muy interesantes que establecieron a nivel desde políticas públicas intervenciones súper sencillas, que son agua, descanso y sombra en la mitad de la cosecha, y que redujeron drásticamente las lesiones renales y los casos de enfermedad. Con estas tres simples herramientas, ¿no? Darles agua, darles descanso y darles sombra. No hace falta tecnología de punta ni ser suiza para poder proveer esto a los trabajadores que están ahí al aire libre, ¿no? Hoy en día se calcula que más de 26 millones de personas en el mundo vive con una enfermedad renal crónica atribuida a estrés por calor. Esta es la nefropatía mesoamericana, la que les estoy comentando. Hay una muy similar en Sri Lanka y el sur de India también. Vamos a hablar de enfermedades transmitidas por vectores ahora. A nivel mundial, más del 80% de la población del mundo vive en áreas donde hay al menos una enfermedad transmitida por vector. Malaria, dengue, zika, fiebre amarilla, leishmaniasis, chikungunya. Tenemos para elegir. Casi la mitad del mundo está en riesgo de contraer dengue solamente por donde vive, ¿sí? En Latinoamérica son 500 millones de personas las que están expuestas al dengue. 500 millones. Y representa solo en Latinoamérica una carga económica que es por pérdida de productividad cercana a los 3.000 millones de dólares al año. Esto es solamente en Latinoamérica y solamente por el dengue. Esto lo expliqué antes, ¿no? La crisis climática hace que el dengue o los vectores tengan terrenos propicios, tengan unas temperaturas, una humedad y unos eventos climáticos
que los acompañan, que les den un lugar propicio para que cumplan todo su ciclo de desarrollo. Y también las temperaturas ideales para que el virus pueda proliferar dentro del vector y así ser transmitido. Entonces, hay lugares donde ya está empezando a ser un problema. Por ejemplo, no sé si tienen el mapa de Argentina, pero si después googlean dónde queda Neuquén, en Argentina, está bastante al sur. Bariloche está en la provincia de Neuquén, es justo la punta más al sur de la provincia. Pero en la ciudad de Neuquén, que está un poco más al norte, el clima es árido y es frío, pero ya están empezando a ver Aedes aegypti. Y hace algunos años que hacen vigilancia de Aedes, porque saben que en cualquier momento el Aedes va a tener la capacidad de transmitir el dengue y quieren atraparlo o detectarlo a tiempo para poder generar medidas de protección y de prevención ante esa población. Es un caso muy concreto de monitoreo y vigilancia de enfermedades que antes no existían en esa zona. Y algo que nombré antes, pero me parece que está bueno ahondar, es la salud mental, que muchas veces es olvidada o infravalorada, y es una de las áreas de mayor impacto que tiene la crisis climática. Los jóvenes, como dije antes, están cada vez más expuestos a la ecoansiedad y al estrés pretraumático, ¿no? Que es esta forma nueva de estrés que les provoca angustia y una preocupación extrema por el futuro que va a venir, por el futuro que tienen cerca, porque saben que el mundo que van a vivir cuando sean adultos no es el mismo del que están viviendo ahora. Y los eventos climáticos extremos no solamente destruyen infraestructura, hogares y medios de sustento, sino que generan también a través de esos impactos depresión, estrés postraumático, fuerzan a comunidades a emigrar, perdiendo el sentido de identidad, la cultura, el sentido de pertenencia y dificultando la integración a una sociedad totalmente nueva, ¿no? Acá les traje dos imágenes bien diferentes. La primera de la izquierda es de la tormenta que tuvimos en marzo de este año, hace un par de meses, en la ciudad de Bahía Blanca, que queda al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Dejó 17 víctimas fatales y mostró lo frágiles que son nuestras infraestructuras, nuestros sistemas de alerta y nuestra capacidad de respuesta. Esto es la sala de neonatología del Hospital Pena de Bahía Blanca, donde trabajadores de la salud, enfermeras, tuvieron que evacuar sin ningún plan de evacuación a los bebés que estaban en neonatología. La neonatología del hospital encima estaba en un subsuelo. Entonces imagínense lo que fue, con el agua por las rodillas y sin ningún plan, ni protocolo, ni siguiendo las indicaciones de nadie, para estas enfermeras poder salvarle la vida a todos los bebés que estaban en la neonatología. La verdad, chapó, me saco el sombrero por lo que hicieron estas enfermeras. La realidad es que también, imagínense lo que fue el trabajo de sacar a los bebés de neonatología cuando saben que sus casas, porque son personas que viven en esa misma ciudad, puede estar inundada, pueden estar perdiendo todas sus pertenencias, puede estar no saben dónde están sus familiares, su pareja, sus adultos mayores. Entonces, trabajadores de la salud, principalmente, tienen un doble impacto. El del evento en sí, que afecta no solamente a su trabajo, sino a su vida personal, sino que tienen un doble impacto por los turnos prolongados, por el estrés que viven en el trabajo, la falta de recursos, porque imagínense que en cualquier momento después de esta inundación se cortó la luz en ese hospital, ¿no? Se cortó la cadena de frío, la medicación, las condiciones precarias en las que tienen que seguir atendiendo después del desastre. Entonces, son más vulnerables a tener impactos en su salud mental y además, si logran sobrevivir y les va y su casa está relativamente bien, tienen incluso sentimientos de culpa del sobreviviente, que se ve mucho en estos casos de eventos climáticos extremos. Sumémosle a estos impactos y riesgos directos los riesgos indirectos, ¿no? La exposición a agua contaminada, a infecciones dérmicas, gastrointestinales y bueno, a los cortes de energía que mencioné anteriormente, ¿no? En este contexto, la salud mental no puede ser desvinculada de las condiciones sociales y laborales que el cambio climático está intensificando. Entonces, ahí sí es importante entender el contexto en el que trabajamos. Pero bueno, traje la otra foto también para que entiendan que no impacta solamente a países en vías de desarrollo o del sur global.
Esta foto, en la foto se puede ver a Ben Affleck, el actor estadounidense, en Los Ángeles, en enero de este año, mirando, lo agarraron justo los paparazzi que están siempre atentos, lo agarraron mirando cómo se incendia su mansión en Beverly Hills, en Malibu, me parece que fue, a las afueras de Los Ángeles. Entonces, no importa si somos una enfermera en Bahía Blanca, Argentina, o si somos Ben Affleck en Los Ángeles, el cambio climático nos está impactando a todos. Imagínense también perder toda su casa, todas sus pertenencias, todo por lo que trabajaste en un minuto, ¿no? Entonces, también los impactos en la salud mental hay que tenerlos en cuenta en esta situación también. Entonces, hablemos de los sistemas de salud, donde muchos trabajamos y que también se encuentran expuestos. No voy a tirar algunas preguntas al aire para que si quieren las contestan en el chat o las dejo picando para que se las lleven a su lugar de trabajo y se las pregunten a sus superiores o a los que gerencian el establecimiento de salud. ¿Cuánto tarda una guardia en saturarse cuando hay un brote de dengue, por ejemplo? ¿Cuántos kits de refrigeración tiene el hospital ante una ola de calor? ¿Existen fondos destinados a la prevención y adaptación ante impactos climáticos? ¿Está el hospital ayudando a mitigar la huella de carbono? ¿Qué pasa si se corta, se interrumpe el acceso a la atención? ¿Hay forma de seguir atendiendo, de darle la medicación a los pacientes? ¿Qué pasa si tengo que suspender una cirugía de urgencia? ¿Los quirófanos están adaptados ante un corte de luz? ¿Puede una persona ir a buscar sus medicamentos de los cuales dependen, oncológicos, insulina, diálisis, etcétera, para seguir viviendo ante una situación extrema? ¿Existen planes de evacuación en el lugar donde están trabajando? Les dejo estas preguntas si quieren y si tenemos tiempo, las charlamos al final de la charla. Me gustaría mostrarles este ranking que se hizo el año pasado, si no me equivoco, sí, 2024. Encuestaron a 23.000 personas menores de 75 años de 32 países diferentes y les preguntaron en quién confías, básicamente. ¿Cuáles son las profesiones más confiables? Y vean ahí cómo encabezándola están doctores, científicos y maestros. Y permítame agregar personal de salud en general, ¿no? Enfermeros también están incluidos entre doctores. Y miren quiénes están últimos. Políticos, ejecutivos de publicidad e influencers sociales, ¿no? Entonces, hablamos de que hay que hacer cambios de raíz, ¿no? Cambios estratégicos de políticas públicas. Pero ¿cómo podemos generar esos cambios significativos y duraderos que queremos ver en la sociedad cuando no se confía en los que tienen que provocar esos cambios, ¿no? No se confía en esos políticos? Y yo creo que la respuesta está en este mismo gráfico, ¿no? Tenemos que ser nosotros mismos, los profesionales de la salud, los que nos tenemos que parar al lado de los generadores de política para traducir la evidencia de cómo el cambio climático está impactando en la salud en tomar mejores decisiones políticas, básicamente. Históricamente el personal de salud, los profesionales de salud, fuimos líderes de estos cambios, desde las vacunas hasta el tabaquismo, ¿no? El control del uso del tabaco. Hoy tenemos un nuevo desafío, que es la crisis climática es una crisis de salud. ¿Cómo hacemos para proteger la salud frente a los impactos directos e indirectos del cambio climático? Para poder hacer esto necesitamos conocimiento y entendimiento de causa, ¿no? Entonces me parece que está bueno destacar este curso que llevan adelante, porque es algo que no todos tienen acceso y que todos deberían, por lo menos, empezar a escuchar de qué se trata. A principios de este año, en febrero, se publicó un artículo que me pidió la Universidad Autónoma de Chile, que escriba sobre la necesidad de integrar la salud planetaria en la educación superior en salud. Después les puedo pasar esta presentación y está ahí el link Buenísimo. al trabajo directamente. Pero bueno, les dejo los 6 puntos que para mí, a mi criterio, digamos, nos deberíamos capacitar como profesionales de la salud y que debería llegar a todos los niveles de educación médica, desde la Facultad de Medicina, las residencias y la práctica y la capacitación continua, ¿no? Uno es comprender
la ciencia climática, ¿sí? Comprender lo que es un gas de efecto invernadero y comprender cuáles son y cómo impactan tanto la biodiversidad como a la salud. Comprender también la relación entre salud humana y ambiental. Tenemos que entender los mecanismos fisiopatológicos de la ola de calor, como la contaminación del aire o las potenciales vías de exposición ambiental nos impactan en ciertos órganos diana, ¿sí? Cómo se complica a gran escala la salud pública por incendios forestales, por brotes de dengue, por eventos climáticos extremos. ¿Cuáles son las soluciones posibles? Y enfocarnos en eso, porque si nos enfocamos solamente en los problemas y los impactos, es solamente deprimente y pesimista y no conduce a absolutamente nada. Entonces, si nos enfocamos en las soluciones que ya existen y no hace falta ir a tecnología de punta, yo ya les expliqué el caso de la nefropatía mesoamericana, con agua, descanso y sombra se soluciona un problema eh, importantísimo de salud pública. ¿Cuáles son los co-beneficios para la salud de diferentes eh, acciones? Eso va a llevar a que podamos trabajar directamente pensando en acciones de impacto. Por ejemplo, si reduzco el uso de vehículos a combustión, bajo las emisiones, bajo la contaminación del aire y repercute en menos enfermedades respiratorias. Esos son con beneficios para la salud claros. Y estos tres últimos puntos son fundamentales para un profesional de la salud. Primero, una comunicación efectiva. Tenemos que saber a quién le estamos hablando y poder traducir el mensaje para que nos entiendan. Una cosa es hablarle a un paciente, otra cosa es hablarle a un colega, otra muy diferente es hablarle a un gerente de hospital o a un político o a la prensa. Es un tema controversial. La realidad es que no estamos hablando de diabetes, que todo el mundo cree y entiende cómo funciona. Hoy en día, lamentablemente, la mitad del mundo piensa que lo que hablamos, el cambio climático, es un invento, una agenda política. No cree en la evidencia. Entonces hay que saber cómo traducir y cómo llevar ese mensaje con convicción y con evidencia científica irrefutable. Otro punto importante es liderar ese cambio, ¿no? Asociado a ese mensaje están los profesionales de la salud tener roles de liderazgo para acompañar, como dije antes, a los que toman las decisiones, que las tomen basadas en evidencia. Y por último, no olvidar enfocarse en la equidad, ¿sí? Que no podemos dejar a nadie en el camino en esta lucha o en esta búsqueda de proteger la salud de las poblaciones. Pensar siempre en las poblaciones más vulnerables y empezar a trabajar por ellas, ¿no? Niños y niñas, ancianos, mujeres embarazadas, personas con enfermedades preexistentes, comunidades indígenas, comunidades marginadas o aisladas. La empatía que todo profesional de la salud tiene a la hora de servir y de trabajar en un ámbito hospitalario, en un ámbito sanitario, tiene que servir para formar redes interdisciplinarias y comunidades locales para abordar estos problemas y estas causas. Hay limitaciones, no lo voy a negar. La primera y principal es el financiamiento, que muchas veces es difícil de conseguir para contratar expertos que nos puedan llevar a tener capacidad instalada, para mejorar la infraestructura y adaptarla, o para adquirir tecnología, principalmente para capacitarnos, ¿no? Y poder vigilar o monitorear diferentes enfermedades. La falta de investigación y la generación de datos locales también es una limitante importante, porque tratamos siempre de imitar lo que se hace en otros países con una realidad completamente diferente y es muy difícil de extrapolar a veces esa información. Las inequidades y la fragmentación social que se vive en América Latina es moneda corriente, pero que también desgastan y hacen mucho más difícil el avance y la llegada de soluciones directas a la comunidad. Y por último, hay una cierta resistencia institucional y es una limitante frecuente ante los temas controversiales o a la innovación. Por eso agradezco de nuevo a Dorian y a Erika por invitarme, porque traer este tema a la mesa ya ayuda a que no sea un tema tabú, por ejemplo, o que no sea un tema que no se quiere tratar. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas, por suerte, que se pueden hacer y hay herramientas que están al alcance de todos, ¿sí? Primero están las medidas de adaptación. Sistema de alerta temprana
que son herramientas clave a la hora de prevenir enfermedades y, como olas de calor, como digamos, impactos de las olas de calor, enfermedades transmitidas por vectores o eventos climáticos extremos. Las ciudades verdes, por ejemplo, también sirven para mitigar, como dije antes, los impactos de la contaminación del aire, ayudan a mejorar la salud mental, estimulan y promueven el transporte activo y la salud física y bajan las enfermedades respiratorias, cardio y neurovasculares. Después hay otras medidas de adaptación como son los refugios climáticos. Esa imagen es de Barcelona, la de arriba, que adaptan ciudades para protegerlos a la población de diferentes impactos climáticos según la región, ¿no? Generan sombras, generan bebederos, generan lugares que puedan proteger ante tormentas intensas, radiaciones UV o enfermedades transmitidas por vectores. Y también generan infraestructura, se ve abajo, esto es un diagrama de la ciudad de Nueva York que cambió infraestructura de saneamiento para poder asociar eh, cuando hay un clima muy intenso de lluvias, que pueda haber ese excedente de agua, ir directo a los canales de agua, a los ríos, y que no queden dando vueltas en la ciudad y que la inunden. Y después tenemos acciones personales que podemos tomar, y con esto ya voy terminando. Primero es el transporte activo. Tomar una bicicleta o un monopatín eléctrico o caminar son medidas que ayudan tanto a mitigar la huella de carbono como a mejorar tanto la salud física como mental, porque baja el estrés, baja la ansiedad y mejora la actitud que tenemos en el día. Después una dieta basada en plantas, baja en carnes, que dicho sea de paso, el 85% de las emisiones de Latinoamérica vienen del sector agrícola, ¿sí? Del sector agrícola, perdón, vienen de las carnes. Eh, que sea de producción local, de estación y dentro de lo posible sin uso de agroquímicos, o sea, que sea orgánica o agroecológica, es una de las acciones individuales con mayor impacto que podemos tener. Y dentro del ámbito hospitalario, podemos empezar a pensar en segregación en origen, dividir el residuo sólido urbano, los orgánicos que se puedan compostar in situ o poder arreglar con la logística para llevarlo a la compostera comunitaria, los reciclables, ¿sí? Que puedan llevar a una economía circular y proveer de materiales o de materia prima para diferentes proyectos de economía circular. Y dentro del ámbito hospitalario es fundamental disminuir el uso de los plásticos, tanto los que son de un solo uso, como cambiar algunos plásticos que se usan normalmente, como el PVC, pensando en compras sostenibles en el ámbito de trabajo. Concientizar al profesional de la salud sobre el uso responsable de materiales plásticos, y justo en esta semana, hoy termina la conferencia para ver si podemos lograr de una buena vez el Tratado Mundial sobre plásticos. Parece ser que no va a haber una limitante a la producción de plástico, que es el mayor de los problemas, así que va a ser otra conferencia frustra probablemente la que se dé, y es muchas veces una cuestión geopolítica, ¿no? Y de diplomacia internacional, que estas cosas no avanzan. Pero bueno, desde el ámbito personal y desde el establecimiento de salud que me toca trabajar, sí podemos empezar a generar cambios. La red de hospitales verdes y saludables de Salud Sin Daño es un buen punto de partida para obtener recursos y entender y aprender de experiencias ajenas de cómo se pueden hacer las cosas mejores. Y con esto termino. Perdón si me excedí de tiempo. Quiero que haya algún espacio para preguntas. Ahí está mi mail. Me pueden escribir si quedó algo en el tintero. Y nada, gracias por el espacio siempre. Ujú. Gracias, Damián. Para nosotros siempre es un honor escucharte. Yo debo reconocer que la primera parte ya estaba bien deprimida. Son impresionantes los efectos de todo lo que nosotros hacemos, porque al final somos nosotros los que estamos haciendo estas cosas por el ambiente. Pero bueno, esperanzada de que si cada uno de nosotros toma acciones, podemos salir adelante todos juntos. Abrir el espacio preguntas, tenemos todavía 13 minutitos para hacer preguntas y aprovechar a Damián para que nos ayude con su expertise.
y nos conteste las preguntas que puedan haber. Los ¿Pueden dejé a usar todos el mudos. chat o preguntar directamente? Dorian. Ahí pongo el Gracias, mail en el chat para que todos lo tengan. estimada mía, como siempre, mil gracias por apoyarnos. Te comparto una pregunta que tenemos aquí en el chat de Anne, y es que ¿cuáles son los riesgos específicos para la salud pública en la región relacionados con cambio climático? Claro está, gracias. Depende, la región es muy grande, depende de qué región estamos hablando, ¿no? Porque tenemos olas de calor, tenemos enfermedades transmitidas por vectores, depende la región, vamos a tener ciertos eventos climáticos extremos que van a pegar con mayor fuerza en algún lugar que en otro. Eh, Aumento del nivel del mar o inundaciones así intensas se vieron en el sur de Brasil, se vieron también en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, como les mostré, pero sequías muy importantes se vieron en Uruguay, en diferentes zonas de Perú también y de México, donde hubo escasez de agua y riesgo hídrico para hídrico para la población. La realidad es que depende mucho de qué lugar estemos hablando, los riesgos en la salud pública. Pero en mayor medida, digamos, en líneas generales, son estos: olas de calor, enfermedades transmitidas por vectores, eventos climáticos extremos, tanto mucha agua como poca agua, eh, y, y la contaminación del aire, les diría. Aquí hay una pregunta en el chat, dice, doctor, con relación a la acidificación de los mares, ¿cuáles son los peligros a los que estamos expuestos y cómo educar a la población sobre esta problemática? Interesante la pregunta. La acidificación de los mares genera una pérdida de biodiversidad, porque termina cortando el ciclo de generación del krill, y eso repercute en toda la cadena alimenticia. Entonces puede haber problemas para comunidades que viven directamente del mar o que se alimentan directamente del mar. Y después podemos tener problemas de marea roja, ¿sí? No tanto por la acidificación del mar en sí, pero sí por la sobrecarga de cuerpos de agua de productos que se drenan de campos, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno y fósforo hace que haya un sobrecrecimiento bacteriano y provoque mareas rojas, ¿sí? Y floración de algas que son dañinas tanto para la salud respiratoria, gastrointestinal, como dérmica. Muchas gracias. Lorena Sánchez dice, muchas gracias al doctor Damian por su aporte. Si queremos crear una cátedra dirigida a estudiantes de pregrado de ciencias de la salud, ¿cuáles deberían ser los contenidos fundamentales a trabajar? Es interesante que me escriban por privado a mi mail y lo podemos charlar. La verdad que da para largo ese tema. Está para otra conferencia. Totalmente, totalmente. Y hay muchos recursos que ya existen. Eso es lo bueno. No hay que inventar la rueda en este aspecto. Ahí sí podemos aprender de experiencias en otras zonas del mundo. Hay un consorcio global de educación en clima y salud que lo dirige una colega mía en la Universidad de Columbia, a los que lo puedo poner en contacto, y se especializa en educar a profesionales de la salud o futuros profesionales de la salud en estos temas. Así que hay mucho trabajo que se puede hacer con material que ya existe. Así que me escriba Lorena Sánchez, por favor. Lorena, de Colombia. Fátima Vázquez dice, ¿qué experiencias tiene sobre segregación de residuos que se pueden implementar como buena práctica para encaminados en hospitales verdes? No es fácil. Tengo experiencia porque lideré un trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 34 hospitales públicos solamente en la ciudad. Y lideré la primera medición de huella de carbono de estos 34 hospitales. Una de las principales fuentes de contaminación era la generación de residuos. Gran parte era residuo sólido urbano que iba directamente a ¿cómo se llaman? Los vertederos. Y otra gran parte eran residuos patogénicos que se incineraban. Imagínense la contaminación ambiental de esto. Entonces, segregar en origen significa, primero, educar a los profesionales de la salud, ¿no? Porque tenemos que entender qué es
cada residuo. ¿Qué es un residuo patogénico? Porque el COVID nos alteró la percepción de residuo patogénico. Cualquier cosa era un residuo patogénico y las bolsas rojas empezaron a multiplicarse como si fueran, no sé, como si fuera, no sé, ya no tengo un ejemplo, pero se multiplicaron de forma exponencial las bolsas de residuos en la época de COVID patogénico. Entonces tenemos que entender bien qué es un residuo patogénico. Es un residuo sólido urbano, el residuo de bolsa negra que va al tacho común de casa, que es un residuo reciclable y quién lo puede reciclar y saber separarlo bien, y que es un residuo orgánico. Piensen en que los hospitales tienen cocinas y comedores que trabajan 24/7, 365 días al año. Entonces, son los mayores productores de residuo orgánico del mundo, los hospitales. Busquemos la forma eh, de compostar esos residuos orgánicos que los producen las cocinas de los hospitales. Si no puede ser in situ por riesgo de plagas o porque la infraestructura no da para estar acumulando residuo orgánico en el hospital, busquemos la forma de sumarnos a la red de compostaje comunitario. Y si no existe, hablemos con nuestro Ministerio de Ambiente y busquemos la forma de que retiren ese residuo orgánico y lo puedan compostar en una compostera comunitaria que va a servir de fertilizante para toda la ciudad, para toda la vegetación y todos los árboles que tenemos en la ciudad o en el mismo hospital. No es fácil, es un trabajo muy de hormiga porque hay que trabajar mucho en la capacitación y en la concientización de los profesionales de la salud, pero se puede lograr. Salud Sin Daño tiene un gran trabajo hecho en separación de residuos y economía circular, así que les recomiendo también ver su página y tomar sus recursos también. Sí, próxima semana tenemos Salud Sin Daño, si no me equivoco, así que también vamos a estar cooperando con ellos. Excelente. La última pregunta, porque tenemos que cerrar a las 17, nos quedan 6 minutos. ¿Qué experiencia hay en la neutralización de productos químicos farmacéuticos en hospitales y qué recomendación de prevención daría para combatir el estrés térmico? Eran dos preguntas en una. Dos preguntas. La primera, no tengo mucha experiencia, la verdad. Neutralización de productos químicos farmacéuticos en hospitales. ¿A qué se refiere? ¿Los que quedan en el agua? ¿Qué tipo de productos químicos estamos hablando? ¿Y qué tipo de neutralización? No me queda muy claro a dónde va la pregunta y qué tipo de impacto tendría y relación con el cambio climático en el ambiente. Si la quieren aclarar y si no, la podemos charlar. Yo me imagino que tiene No hay que ver ningún con los problema. citostáticos, pero no sé si estoy correcta. No sé, lo Excreción podemos ir de por mail, citostáticos. no hay ningún problema si quieren ahondar Mm, y comparto algo de material. ¿Qué recomendaciones de prevención daría para combatir el estrés térmico? mm. Primero, concientizar a los profesionales de la salud, entender cuál es la población más vulnerable, ¿sí? Trabajar con pacientes con enfermedades preexistentes, pacientes con medicación crónica que los predispone a un mayor impacto del estrés térmico porque los predispone a deshidratación o a alteraciones en su homeostasis hidroelectrolítica. Ancianos, puntualmente, generar prevención, ¿qué quiere decir? Alertas tempranas. Si podemos ver los servicios meteorológicos y adelantarnos, estar vigilando cuándo va a haber ola de calor, emitir alertas tempranas para que estén cerca de hidratación, o que se puedan hidratar, para que busquen una sombra, para que traten de no trabajar al aire libre o estar con algún vecino con aire acondicionado. Son pautas muy básicas las que se tienen que dar, pero concretas, ¿sí? Resguardarse del calor, ropa cómoda, refrigeración e hidratación, ¿sí? Esa es la prevención. Y si no llegamos a la prevención, los ámbitos hospitalarios, los profesionales de la salud y la infraestructura hospitalaria tiene que estar preparada y capacitada para poder atender esa demanda de ancianos, niños y personas con enfermedades preexistentes que van a venir a consultarnos en las guardias. Sí, buenas tardes, no sé si me escuchan. ¿Se escucha? Quien realizó la pregunta sobre los productos farmacéuticos es mi equipo multidisciplinario, porque nosotros pues somos un hospital suscrito a Salud Sin Daño, la red de hospitales verdes y saludables, que tenemos los 10 objetivos, entre ellos sustancias químicas,
productos farmacéuticos y residuos. Y sí va orientado a lo que son los citotóxicos, los citostáticos y productos como formalina y silol que de alguna u otra forma pueden tener lo que un impacto en el agua. Entonces, queríamos saber, en este caso con la ponencia que estaba realizando, qué tipo de productos pues, se pueden utilizar para neutralizar esos productos como tal. Es una pregunta muy técnica, la verdad que excede mi conocimiento. Sí lo puedo averiguar porque trabajo mucho con profesionales que se dedican a la desalinización y al reciclaje de agua y a la potabilización de agua, así que lo puedo averiguar y vuelvo con vos. Si me escribes un mail con esta misma consulta, le hago llegar la misma a las personas idóneas y te la contesto. Sí, está bien, excelente. Muchísimas gracias. Y disculpa porque no sé la respuesta. No, tranquilo. Y bueno, la otra era, pues, qué estrategias para combatir lo que es el estrés térmico. Ya que, como mencionaba al inicio, tengo un montón de enfermeras que me acompañan en este curso, un montón de farmacéuticas y pues siempre estamos abiertos y anuentes a escuchar otras opiniones de otras instituciones. Qué bueno, ¿están haciendo algo ya para prevenir el estrés térmico? Estamos, como decimos, en proceso porque somos innovadores. Estamos ahorita en la medición de lo que es la huella de carbono en distintos ambientes. Entonces, la parte de clima es algo nuevo, es algo variable. Entonces, queríamos conocer porque como somos un hospital escuela, participamos en lo que es la investigación. ¿Ya? Tenemos distintas líneas. Sin embargo, queremos conocer otras opiniones para nosotros también introducirnos y comenzar lo que es la implementación. Excelente, excelente. Charlémoslo también entonces por mail y les paso Ok, material ok, muchas gracias. a ustedes. Queremos agradecer a todos por su participación. Los invitamos a sumarse a la segunda sesión del intercambio académico Enfermería y Ambientes Saludables del próximo jueves 21 de agosto a la misma hora. Así que estamos felices de poder haber iniciado este curso nuevamente y que sea muy provechoso para todos nosotros. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta En luego. el chat pusimos el correo de Damián para que le puedan hacer también preguntas. Chau, chau. Gracias, feliz semana para Ya, todos. feliz Adiós. Chau, tarde. chau. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Interesante. Gracias.